Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Nadie puede llamarse a sorpresa. Desde principios de este siglo, Naciones Unidas publicó un documento muy serio sobre cómo se iban a ver las migraciones, cómo iba a haber un crecimiento en las migraciones, producto de distintos factores, de los tradicionales, como pueden ser hambrunas o situaciones de desequilibrios políticos, guerras, persecución étnica, hasta el cambio climático, que también provocó y está provocando diferentes migraciones. El hecho es que estamos aquí en el 23, un cuarto de siglo después, y estamos viviendo en México algo verdaderamente sin precedente en lo que se refiere a los flujos migratorios. Sin precedente en el número y sin precedente también en las distintas regiones de donde vienen los migrantes. Y es por eso que hemos invitado a un especialista, a alguien que conoce no solo desde la teoría, no solo desde la academia, sino también en las organizaciones de piso, por decirlo de alguna forma, este fenómeno, para platicar con él. José Antonio Foronda Farro. Qué gusto tenerte acá, que además, como dices, eres inmigrante permanente, eres del Perú y llevas en México, ¿qué? ¿20 años, algo así? No más. Primero que nada, muy buenas tardes. Un placer, Federico. Gracias por la invitación. Carlos, igualmente. Un placer estar acá con mis maestros de siempre. Sí, como tú bien señalas, soy de origen peruano. Me vine a ver el Mundial de Fútbol en el 70, ya voy por el tercer Mundial. Y tengo más de 50 años aquí. Profesionalmente aquí me hice desde la licenciatura hasta el doctorado y soy profesor de algunas universidades, entre ellas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por experiencia propia me he dedicado no solamente al estudio, al análisis del fenómeno migratorio, sino soy migrante, sigo siendo migrante, no me he naturalizado. Mi ex esposa es de origen chileno y mis hijos son mexicanos, la mejor prueba de que sigo siendo migrante. Pues mira, bienvenido, gracias por estar con nosotros, José Antonio. Quizá la primera pregunta es, México siempre ha sido un país, ¿no? Llevamos años siendo un país de emigrantes, tenemos, como todos sabemos, una gran comunidad de oriundos de México en Estados Unidos, pero es relativamente reciente que seamos un paso tan importante de migrantes, no solo de Centroamérica, que era lo tradicional, sino del resto del mundo. Quizá lo más visible de esto es que ese cruce entre Colombia y Panamá, que era intransitable, el tapón de Darién se llamaba porque nadie podía pasar. Hoy es un cruce activo de migrantes. Podríamos empezar con lo estructural. ¿Dónde está, digamos, ese cambio, esos elementos tan importantes que mencionó Federico? ¿Cuál sería el central, crees tú, para haber vuelto a México hoy un paso tan importante de migrantes hacia Estados Unidos? Yo en lo particular opino que México, por su ubicación geopolítica, tiene las expresiones de todo el fenómeno migratorio. Es un país de emigración, como bien señalas, Carlos, de inmigración por su misma ubicación geopolítica, insisto, su cercanía con Estados Unidos. Y porque tenemos muchos mundiales. Además, y también de transmigración, de transmigrantes que están de paso. Últimamente ya se ha convertido en un país de destino, pero además también es un país de retorno, dada toda la patria grande de hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos y en otras regiones, y también de los espacios transnacionales que se va haciendo con este flujo migratorio de ida y vuelta. Yo trabajé un tiempo en el Colegio de Puebla como investigador y precisamente me llamaba mucho la atención la migración muy puntual de poblanos hacia Nueva York y todo lo que significaba ese ir y venir. Y yo creo que el cambio medular en la estructura obviamente ha sido, entre otros aspectos, el mecanismo de integración económica, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Y desde mi punto de vista, la falta de una política pública real, autónoma, soberana en el sentido amplio de la palabra, porque de lo que yo tengo conocimiento a la fecha siempre ha sido una política migratoria intrusiva desde el norte y reactiva a los lineamientos que se han dado desde el norte. Y si sumamos a eso todo el tema multifactorial, como bien señalaban, el cambio climático, las oportunidades de trabajo que hay acá que no lo hay en América Latina y en otras partes del mundo, y yo siento que hay un quiebre con la nueva ley de migración federal de la época del presidente Peña Nieto. No es que la Ley General de Población, que coexiste parcialmente porque ha sido derogada, no abrogada, con la ley federal, marcó un cambio. Pareciera un simple juego de semántica de una ley general de población a una ley federal de migración, pero el trasfondo es otro. Una ley general, por su naturaleza, es una ley vectora,
Es una ley holística que ve todos los elementos que conforman un tema tan complejo y tan multifactorial como la migración. En cambio, una ley federal pone el énfasis en la parte del concepto que es la madre del cordero de todo esto, que es el concepto de seguridad nacional. Creo que de ahí parte el enfoque de falta de derechos humanos realmente en el tratamiento a los Ahora, migrantes. qué bueno que tocas eso, porque en México había casi, diría yo, un orgullo institucional por tener una institución como es la COMAR, Comisión de Ayuda a los Refugiados, ¿no? Que recibía un presupuesto, yo diría, hubo años muy razonables, y que pareciera haberse desaparecido, diluido en esta... Sí hubo un recorte presupuestal muy serio, pero además en las facultades mismas, pues ya no está, ya no pinta por... Tu comentario me lleva a precisar un aspecto medular de enfoque del tema que nos ocupa. Yo formo parte de una escuela que se llama de pluralismo jurídico. Esta escuela plantea a los abogados que estamos metidos en tema de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos que el derecho no solamente son las normas y las instituciones, esto tiene un enfoque plurisistémico y tenemos que ver con una visión integral al tema de la migración, concomitantemente al tema del refugio, que es el que acabas de tocar, y asilo, y un tema que está generalmente olvidado, que es el desplazamiento interno e internacional de los pueblos, porque ya el perfil de las migraciones actualmente ya no son de personas, sino ya son de comunidades completas, de familias completas. Estamos viendo las caravanas de las madres que vinieron a buscar a los muertos que vieron de San Fernando, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí es cierto también lo que señala, México tiene una alta ejecutoria internacional en cuanto a su política de asilo y refugio, pero eso desde mi personal punto de vista, sobre todo desde el régimen del presidente Miguel de la Madrid, tuvo un viraje. Tuvo un viraje inclusive en aspectos hasta de soberanía nacional. Recordemos los acontecimientos de la captura de gente de la AAA de Argentina en territorio mexicano o de los etarras españoles en territorio mexicano. Hubo un viraje. Y entonces, y actualmente el tratamiento que se le está dando a los migrantes es bajo una perspectiva, repito, de seguridad nacional y de aplicación implacable de la ley de migración, cuando el problema realmente, familias enteras, niños en situación de no acompañamiento, es de refugio. Pero implacable, lo que vemos es lo contrario, yo creo. ¿En qué sentido, Carlos? En el sentido de que con la presión de Trump hubo un estreno de la Guardia Nacional tratando de frenar la migración, pero lo que vemos es poca presencia y eficaz de instituciones mexicanas, digamos. Entran por el sur sin que el Instituto Mexicano de Migración haga mucho, se suben a los trenes sin que haga mucho. Yo creo que hay que respetar los derechos humanos, por supuesto, pero si el tema fuera de seguridad nacional, tendríamos un Estado más eficaz. Cruzan casi alentados en algún momento por las autoridades mexicanas. Si me permites el comentario, en la etapa inicial, los 6 primeros meses del presidente López Obrador, efectivamente fue una política de puertas abiertas, de actitud hospitalaria, sobre todo con los hermanos centroamericanos y latinoamericanos. Después, cuando ya vino la reacción del gobierno de Estados Unidos con la amenaza de los embargos arancelarios y ajustaron las tuercas, hubo un viraje al otro extremo. Y la mejor prueba de ello es que vino una etapa de securitización, poniendo en la centralidad del tema la seguridad nacional y la seguridad interna, y de militarización de las fronteras, no hay que olvidar eso. Eso tienes toda la razón, se ha militarizado casi todo, pero con muy poca eficacia, la gente sigue cruzando. Lo que pasa es, y contestando realmente la pregunta que me hacía Federico, es que le falta dientes a la COMAR. Mientras la COMAR forme parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación y finalmente sea la Secretaría de Gobernación quien tiene que decidir con la perspectiva de, otra vez, seguridad nacional, de la migración y de aplicación dogmática de las normas nacionales e internacionales, por ejemplo, pongo ejemplos tangibles de lo que digo, no se aplica el principio de complementariedad y se rompe un principio central del refugio, que es la no devolución, porque esa gente viene huyendo de desastres naturales, de guerras, del crimen organizado, de desplazamientos forzados o forzosos a sus pueblos, o el caso de Venezuela, el caso de Ecuador más recientemente. Y la aplicación es inclusive con los niños, que deben tener un tratamiento, pero sigue siendo... le falta autonomía a la COMAR y le falta dientes para resolver con un enfoque realmente de derechos y presupuesto. Pero obviamente. yo creo que lo que hace muy complicado el caso mexicano, y lo mencionaste, es que la verdad el grueso de la gente no quiere venir a México.
y uno lo ve en las entrevistas que salen respecto a estos migrantes, quieren ir al norte para cruzar. Pero eso tiene explicación también. No, claro que la tiene, pero la pregunta es, ¿qué puede hacer un país como México en ese contexto? Porque les puede dar refugio, pero no se quieren quedar acá. Y se los repito, da. necesita, con todo respeto, tener una política migratoria propia, soberana. ¿Cómo es posible que nos impongan a tener que tener un territorio nacional con todo lo que significa en términos de costos, riesgos, salud, con la pandemia, etcétera, etcétera, para aplicar el estatus de refugiados hacia el territorio norteamericano? Mientras permitamos ese tipo de imposición de políticas públicas... Explícalo, que creo que eso no queda muy claro Sí. qué fue lo que cambió. Es decir, porque siempre hemos tenido esta tensión con Estados Unidos al respecto. Cambió por el volumen post-2018 Ah, claro. y dos, ¿qué fue lo que cambió? Explícanos esto, que antes pedían refugio en Estados Unidos y ahora están pidiéndolo en México. Antes solo nos deportaban a los mexicanos, ahora nos deportan también a los de no la mexicanos. característica de como país tercero de destino. Explica eso porque eso creo que no está Sí, bien eso comprendido. es bien importante. Sí, claro que es importante. A ver, desde el evento del 11 de septiembre cambió totalmente la política pública migratoria de Estados Unidos respecto de México, su vecino contiguo. Y entonces ya no había ese tratamiento del refugio y de México de tener esa autonomía con la Ley General de Población de resolver los estatus migratorios y que no se diera el hecho de tener que aplicar para refugiarse o asilarse en Estados Unidos en territorio mexicano, con todo lo que eso significa, repito, en términos de seguridad nacional, de recursos y de políticas públicas. Y entonces la Comar en la práctica está amarrado, es prácticamente una oficialía de partes, tiene unos pasivos que no puede resolver y por eso México se vuelve más atractivo para efectos de esperar en territorio mexicano a todas esas diásporas venezolana, haitiana, inclusive hasta africana, china, cuando no le corresponde eso a México. Entonces no hay un tratamiento de respeto y de igual a igual, soberano, repito, entre el socio que tenemos en el norte y el Ahora, de México. esto viene, digamos, para condimentar el caldo, que de por sí está pesadito. En el mundo, la xenofobia se ha incrementado de manera notabilísima. Sí. No solo en Estados Unidos, ya lo estamos viendo con Trump, que seguimos siendo tema de campaña y seremos tema de campaña en el próximo año, sino en Europa también. Es decir, estos flujos migratorios, en lugar de generar una reacción civilizatoria, de tratar de generar los empleos, de buscar cómo acomodar, que se ha hecho por regiones. No, la canciller Merkel trató. La señora Merkel lo trató. Al contrario, lo que ha generado es una severidad en la aplicación de la ley. Estas escenas que hemos visto del gobernador de Texas poniendo boyas a la mitad del río y diciendo regrésense a los niños, y unas cosas verdaderamente increíbles. Son monstruosas, pero lo increíble es que tienen apoyo interno. Sí, claro. O sea, Merkel tuvo que cambiar, la canciller Merkel tuvo que cambiar la política porque lo que estaba generando en su generoso y admirable visión humanitaria de los temas es que llegaron, corrígeme el dato, 1,5 millones de sirios y el contexto político en Alemania lo único que estaba logrando era el crecimiento de la extrema derecha. Exacto. Si Estuvo no a le punto de hubiera, perder varias. exactamente, si no le hubiera dado vuelta a esa política, el riesgo hubiera sido el triunfo de la extrema derecha. Pero tenemos que hacer un corte. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa sobre migración. Regresamos en un momento más aquí en Primer Círculo. De regreso aquí en Primer Círculo, platicando sobre la tensión entre la xenofobia, los movimientos de migrantes, cómo la canciller Merkel trató de abrir Alemania y tuvo que cerrarla por razones de la repercusión política que estaba teniendo. José Antonio. Sí, respondiendo a la pregunta o tratando de hacerlo, yo hace un momento aludí a 2 elementos de los 5 que para mí son centrales en el tema que nos ocupa, que era el tema de la securitización, que ya la expliqué, y de la militarización, pero a ello habría que agregarle la política de externalización de las fronteras. Es un tema de carácter geopolítico. ¿Cómo lo denominaste, perdón? Externalización de las fronteras. O sea, Que la resuelva mi problema alguien de allá afuera. Exactamente, ¿no? Y la imposición de las políticas migratorias, en este caso de los Estados Unidos, y de correr la frontera más allá, externalizar eso, y de la regionalización. Asimismo, el tema de la criminalización del migrante. Tenemos que trabajar mucho en casa
tenemos excelentes leyes, tenemos excelente ejecutor internacional, pero falta todavía un empoderamiento de derechos, tanto de los migrantes o de las personas en situación de refugio o asilo, y con mayor razón de los pueblos originarios, que son la mayoría de los desplazados, o sea, un estamento poblacional todavía más vulnerable, ¿no? Pero pongo un ejemplo. En el 2018 se hizo el Foro Social Mundial sobre Migración y Desarrollo en México, y la sede fue la Biblioteca Vasconcelos. Y estamos en plena crisis hídrica. Y se nos hizo muy fácil a los facilitadores, organizadores, de tocar las puertas en Tlatelolco para pedir apoyos solidarios. Pues nos daban con la puerta en las narices, que no querían saber nada con gente del extranjero. Eso es un índice, o es un indicador, quise decir, de que cuánto nos falta avanzar en ese sentido. Ahora, el tema que mencionaste de cómo los estados ricos dicen que me resuelve el problema el otro, a mí no me sorprende que eso pase, no me parece moralmente deseable, pero México sí está entre un dilema muy fuerte, porque si los Estados Unidos dicen, si no haces eso, te cierro la frontera, pues tienes un problema, porque el privilegio y la debilidad de nuestro país es esa frontera de 3.200 kilómetros cuadrados. Contrastémoslo con los turcos. Los turcos, que tienen un problema mucho más serio, porque nuestros volúmenes palidecen frente a los volúmenes de tráfico del Medio Oriente. Corrígeme, Federico, pero Turquía tiene 6 millones de asilados o refugiados de Siria. No tenemos nada que se le parezca en México. Sin embargo, negoció. ¿Qué negoció? Pues apoyos monetarios para que esos costos no los paguen nosotros, los pague un tercero, otros recursos para poder desarrollar la infraestructura adecuada. Y aquí el gobierno mexicano ha sido muy digno, no recibimos dinero por eso. Y fíjate, Carlos, algo muy triste. De hecho, México tiene con Canadá una relación desde los años 60, la de los que se conocía como braceros, que sigue existiendo, de migración controlada. Es decir, les dan pasaporte, les permiten estar legalmente con seguridad social durante X, la pizca de lo que sea, de algún producto agrícola, y los regresan. Lo cual hace que sea, digamos, menos la presión, porque si tú sabes que puedes volver a entrar a Canadá, pues no te importa. De la otra manera te aferras a quedarte en Estados Unidos porque no vas a Ahora, poder ese entrar. es el tema de los mexicanos, que sin duda tienes razón. Los mexicanos, tú lo conoces muy bien, empezaron a quedarse allá cuando temieron no poder regresar. Cuando la frontera era porosa, iban y venían, no tenían esa angustia. Pero el tema con los terceros es el que es muy complicado de administrar, porque Turquía recibe una cantidad de dinero importante para jugar esa frontera externa de la frontera. Permítame completar los otros dos elementos que tienen que ver con esto, y finalmente, cuál para mí en lo personal es el tema de fondo, que es algo muy delicado. Hay otro elemento, un tercer elemento, que es la criminalización del migrante. O sea, aunque tenemos derechos, aunque se han firmado una serie de convenios internacionales, hay una impunidad y una violación sistemática de los derechos de los inmigrantes en México y en los países del norte de manera sistemática. Y finalmente la mercantilización que se hace del trabajador. Pero déjame empezar con la criminalización, que a mí me parece bien interesante, porque en principio nuestras leyes no lo criminalizan. En principio nuestras leyes les otorgan una serie de garantías, refugio, asilo, dependiendo de la circunstancia. Que es donde, cuando tú dices la militarización, sí y no. Sí, porque es muy ineficaz, porque en buena parte del territorio nacional el que tiene el control del proceso no es el Estado, es el crimen organizado. Ese era el tema que yo decía en lo particular, es la madre del cordero, que es que el tráfico de personas o indocumentados o de personas, en todas sus características, la trata de personas, la trata laboral, es el negocio más rentable que hay en el mundo entero. Inclusive está sobre el tráfico de drogas. Sí. Ese es el móvil real. Y obviamente un país, vuelvo a insistir, geopolíticamente ubicado como el nuestro, con todos los problemas que tenemos del crimen organizado, que, huelga decirlo, no está ni medianamente resuelto, y los migrantes como grupo más vulnerable todavía dentro de ello, pues ¿de qué nos sirven buenas leyes, buenas instituciones, buenos tratados, buenas intenciones? Si es que no hay realmente una política pública, insisto yo, de carácter autónomo. Y algo que no hemos mencionado, hablamos de la xenofobia y nos referimos al caso de Trump y sus seguidores, ¿no? Y nos referimos también a algunas reacciones en Europa terribles. Pero, por ejemplo, en Colombia, yo he estado en Colombia y hay una reacción contra los venezolanos. En Chile, lo que le hicieron a los venezolanos. En Chile, lo que hicieron. Y en México también hay reacciones. Hay ciudades donde se trata
muy mal el En el migrante. norte, sobre todo. En el norte. En Coahuila, Y Tapachula misma, ¿eh? Ah, sí, Y también. Tapachula Ahora, misma tiene lo suyo. Es terrible, pero empieza a surgir cuando el número de migrantes rebasa una cierta proporción. En México hemos sido, históricamente, la proporción de la población nacida en el extranjero que reside en México es bajísima. bajísima. Sí, sí, Menos sí. de 0.5% versus 10% en Estados Unidos en algún momento. Es decir, no sé si hay una correlación directa, pero ciertamente hay una cierta correlación entre esa proporción de la población y esas reacciones xenofóbicas. En Venezuela, en Colombia deben residir 3 millones o 4 de venezolanos ilegales o indocumentados o en situación de refugio. Y el reto para el Estado es cómo administrar eso sin crear el monstruo xenofóbico. Es que repetimos el modelo americano. Por ejemplo, el llamarle ilegales, desde el lenguaje mismo, el llamarle como una persona por su constitución biopsicosocial puede ser ilegal. Ilegal, ninguna persona Que es ninguna ilegal. persona lo es. Este es un tema administrativo que será irregularidad, indocumentado, pero sin embargo le damos lo mismo que nos los aplican a los mexicanos. Lo aplicamos acá. Lo aplicamos. Sí, Yo usé el lenguaje. El lenguaje mucho, mismo criminaliza. Claro, Claro. claro. Ahora, en la práctica, le llamemos como le llamemos, pues la situación migratoria irregular genera una serie de vulnerabilidades personales. Ah, claro. No tienes acceso a seguridad social, no puedes trabajar formalmente, puedes ser sujeto a acciones del Instituto Nacional Inclusive de se han Migración. quitado prácticamente en la realidad la posibilidad de la regularización. Por ejemplo, miren, la ¿Por ley. qué? A ver, ¿Por qué? sí, a ver, en Ah, la en la práctica... Ley General de Población anterior había una figura que se llamaba el asimilado. ¿Qué era el asimilado? Aquel que no tenía ni trabajo ni nada, pero se había asimilado por medio de la familia, a una concubina, una cónyuge, un hijo, y la ley le daba las facilidades para que se integrara. No hay una política realmente de integración. Si tú revisas la ley federal actual, para empezar es el modelo gringo de cuotas y que hay que ir a aplicar la visa que quieras para venir al país como inmigrante al consulado de allá. Y eso no era así. Había un artículo 39 que hacía la suplencia de la queja con una visión humanitaria, una visión de derechos humanos, de darle facilidades a aquel que ya estaba enganchado con una familia mexicana. Yo creo que debes de explicarlo de la suplencia de la queja, porque nosotros lo entendemos, pero el gran Oye, público a lo quizá mejor no. Yo no. La suplencia de la queja es que ante la omisión del planteamiento y de la argumentación, cuando se trata de grupos vulnerables, de mujeres, de niños, de migrantes, que está dicho en los 3 últimos párrafos del segundo constitucional que está dirigido a los pueblos indígenas, hacen la equivalencia o equiparan con los grupos vulnerables. Y los migrantes como tal son grupos vulnerables. Entonces, toda autoridad jurisdiccional, le hace jueces o no jurisdiccional, autoridades administrativas, tienen la obligación de suplir la deficiencia en O el sea, planteamiento. suplir es ayudarlos a proteger sus derechos de la mejor A diferencia forma, de un... aunque ellos no sepan. Y Así activar los es. mecanismos jurídicos que ellos por sí mismos no podrían activar. Exactamente. Ahora, un pie de página, pero no deja de ser sintomático. Quizá tú no te has querido naturalizar porque sabes que no pasarías el ridículo examen que hay que pasar para ser mexicano. Bueno, déjame decirte que ya por la edad estoy exento del Ahí examen. estás exento sí, del examen. Pero Es un examen ridículo. Sí, te sí, piden te cosas que pregunta, ningún mexicano podría no, saber. tonterías. Bueno, no sé si ahora lo sigan haciendo, pero yo me dedico a eso, a apoyo a gente a que se naturalice. Media colonia peruana y chilena he ayudado a naturalizar aquí, yo no lo he hecho. ¿A partir de qué edad estás exento del examen? 60 años. 60. Sí, ya los adultos mayores. Y si quieres lo puedes hacer, pero si no vas a si te exentan. Pero es un examen que no... No, te preguntaban que cuándo nació Juan Gabriel y en qué ciudad, tonterías de esas. O sea, tú dices, en mi caso tiene, ¿no? No, para mí sería un honor, evidentemente, de optar por la nacionalidad mexicana. Pues yo me he formado aquí. Yo digo de en broma que soy una especie de Pemex, pero el Pemex es bueno, no el que contamina, ¿eh? Mitad peruano, mitad mexicano. Y hay una serie de hipótesis para poderse naturalizar, entre otras ser de origen iberoamericano o tener más de 2 años de residencia aquí. Yo tengo más de 50 años. El tema es que ya en la práctica, por ejemplo, tengo un hermano, el tercero, que se naturalizó, lo naturalicé, quiso ser agente aduanal, le dejaron hacer el examen y el día que le iban a dar la patente le dijeron tienes que ser mexicano por nacimiento. Ese es un tema... Entonces, ¿de qué sirve que me naturalice? Es un tema muy poco comprendido en México, la cantidad de restricciones que tiene un mexicano por naturalización, que en Estados Unidos y en muchos otros países no existe. Bueno, la propia UNAM, para puestos directivos, exige No, exige. ser
mexicano por nacimiento. Por eso lo decía y no de broma, que en mi caso personal a lo más que aspiraría, y no lo digo peyorativamente, es el secretario de Acuerdo, pero yo quisiera hacer una carrera en la judicatura, no podría. Y lo más importante en términos de derechos electorales, un extranjero naturalizado puede votar, pero no puede ser candidato. No puede Sí, ser claro. electo. Hasta hace poco no podía ser representante de casilla. Eso ya se los Bueno, ya se va permitieron. avanzando de a poco en eso. Pero estamos viendo acá arriba, la señora Albright, estamos viendo a Henry Kissinger, ¿no? Secretarios de y Estado en, que no y en nacieron en países Estados más Unidos. complicados como el mío, por ejemplo, que anda todo de cabeza ya, un extranjero que es residente, que paga sus impuestos, que tiene determinado tiempo viviendo, pues ya forma parte de ese tejido social y político. En Estados Unidos creo que la única decisión es que no puedes ser presidente si uno de tus padres no es nacido en los Estados Unidos. Pero Pero el otro, Nada más. Nada más. Nada Pues es más. secretario de Estado, llevar las Sí. relaciones internacionales de los Estados puede ser Unidos habiendo nacido en Alemania. senador, gobernador, cualquier otra cosa. Todo. Y Schwarzenegger. Y acá hay unas restricciones absurdas. Eso, secretario de Acuerdo, es muy revelador. Sí, es muy Sí, revelador. es muy revelador. José Antonio. Oye, además Migras déjeme por- decirles que yo tengo el alto honor de que llegó a mi despacho el caso de los exbraceros y lo tengo presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo presenté en el 2013 y hasta el 2019 nos los admitieron porque ahí todo es un tortuguismo. Y bueno, eso es toda una historia porque parecieron que los diferentes Será para otro regímenes- programa. Sí, les quería pedir eso porque logramos sentarnos en una mesa de negociación que con el pretexto de la pandemia nos la suspendieron y no hay cuando nos las hayan rehabilitado. Y parece que están apostándole a que se mueran pues, los adultos mayores, pagarles su 10% del producto semanal que les descontaron de su trabajo y Es que el una vida gobierno que- americano ya aprobó que lo mandaron aquí. Entregó al gobierno mexicano. Pues, José Antonio, muchas gracias por Un acompañarnos. placer y Antonio. espero que no sea la última vez. No, nos vemos pronto. Espéranos tantito. Vamos a despedir a José Antonio. Nos vemos la próxima semana aquí, en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.